Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a nuestro programa Dale la vuelta a la tortilla. Sabéis que es un programa patrocinado por Liderarte y que estamos aquí hoy en Petit Comité. Nos acompañan Fernando Berceval, nuestro experto en creatividad, el Rincón del Loco. Buenas. Y tenemos como invitada una persona, lo venía pensando, ¿no? Muy especial, y me vais a decir, como siempre, dice lo mismo. En este caso, lo que la caracteriza es su vitalidad. Es ante todo una persona vitalista y estará con nosotros Marta Sanguino. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Gracias. Bien, antes de empezar, lo primero, pues lo del festejo, ¿no? Los premios. El mes de mayo, la persona premiada para recibir uno de nuestros 3 premios es Paloma Antón. Así que enhorabuena, Paloma. Decirte que tendrás que ponerte en contacto con nosotros en la dirección comunicación sin tilde ni acento ni nada, @liderarte.org para decirnos cuál de los premios quieres. Teníamos y tenemos una sesión de creatividad con Fernando, una sesión de coaching con Sandra Díaz para pues trabajar aquello a lo que le quieras dar vuelta a la tortilla y el libro pequeño que es el que cogió Vania, no, lo cogió, ¿quién lo cogió? Nuestra premiada de la penúltima, Mari Benito. Esto es. Que era sobre la constitución del bienestar. Y bueno, pues te toca a ti. Hay un cuarto premio. ¿Cuál era? Estar aquí en el programa. Ah, verdad. Ese en realidad se me ha olvidado hoy. Es el mejor, para mí es el mejor. Gracias. Bueno, pues dicho esto, recordemos lo que significa darle la vuelta a la tortilla. El concepto que estamos trabajando y que tiene como propósito ayudarnos a todos, empezando por los que estamos aquí, es reflexionar sobre cómo le damos la vuelta a situaciones que nos generan problemas, dificultades, traumas o lo que sea. Es decir, cómo superamos los obstáculos dándole la vuelta a una situación y nos manejamos mejor en el mundo del caos. Así que, dicho esto, vamos a empezar y empezamos como siempre vamos al Rincón del Loco para abrirnos la mente y estar listos para escuchar el resto. El Rincón del Loco, ese sitio donde sabéis que tenéis acogida si os tildan de locos por ser excesivamente creativos. Hoy me ha salido una vena Sandra porque de repente iba a empezar a hablar de una dualidad. Porque una de las palabras que surgía en las conversaciones con Marta antes de preparar el programa era lo de persistente. Pero persistente e insistente no es lo mismo. Y en el ámbito de la creatividad y de la creación, insistir y persistir no es lo mismo. Insistir consiste en empeñarse mucho, hacer mucho esfuerzo, etc. Persistir consiste en ser constante. En ser constante porque sabes que al final llega un momento en que llega un resultado. Pero ¿qué ocurre? Que si me voy al campo del devising, de la creación, me encuentro con un elemento en el que esta persistencia, que no es positiva, nos lleva a lo que un tal Fernando Berceval hace muchos años definió como o no, que ya alguna vez lo he citado pero nunca lo he acabado de explicar y hoy quería explicarlo. ¿Qué es el o no? El o no es esa capacidad, necesidad e incluso obligación que tiene una persona a la hora de crear para elegir otros caminos en función de circunstancias. Y normalmente la suelo clasificar en 3. El primer o no es aquel que tú empiezas en una provocación creativa y te das cuenta de que tienes varios caminos. Es obligación del creador probar los distintos caminos para saber cuál es el que más se adecúa a su objetivo, a su trabajo, a su equipo. Una segunda opción es que cuando ya has elegido un camino,
de repente a mitad del camino te aparece algo que te llama la atención, que se te cruza en el camino, algo que no habías visto, y tienes la necesidad, pero a veces la obligación, de observarlo y seguirlo y abandonar el camino que llevabas hasta ese momento. Porque realmente lo que te encuentras en el camino a veces es más interesante que aquello con lo que empiezas. Pero quizá el o no que hoy nos trae aquí es el tercer o no, que es, como diría Maitena, el cul-de-sac. Es decir, el callejón sin salida. Aquel momento en el que tu proyecto maravilloso, genial, creativo, brutal, se encuentra con un elemento que no habías contemplado y que te hace volver a dinamitar todo el proyecto, y tienes dos opciones: abandonarlo todo o volver a empezar desde el punto de bifurcación anterior para evitar ese callejón sin salida e intentar otro camino. Esa es, para mí, es una de las obligaciones que tiene un creador, ser capaz de hacer un o no en función de estas condiciones. Y como siempre os plantearé un ejercicio. Claro, no voy a hablar aquí, el o no y no. No, quiero que intentéis ejercitar el o no. ¿Cómo se ejercita el o no? Muy sencillo. Quiero que intentéis recordar alguna ocasión en que, habiendo intentado algo externo, algo como dicen luego en la megafonía, por causas ajenas a la organización, ¿vale? A nuestra voluntad. O a nuestra voluntad, algo que has dejado de hacer porque algo te lo ha impedido. Piensa en ese momento, en esa situación, e intenta dar marcha atrás hasta un momento en el que podrías haber seguido con ese objetivo, pero 2, 3, 4 pasos antes, para intentar buscar otro camino. Y si quieres, si no hace tanto de aquello, trata de volver a empezar desde ese punto de divergencia y trata de conseguir el objetivo de otra manera. Siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, cuando alguien ha creado un espectáculo para una exhibición al aire libre y 3 días antes, ahora ya se puede ver con una semana, pero 3 días antes le dicen que hay lluvia sí o sí, que va a caer la mundial, hay gente que dice suspendemos, hay gente que dice posponemos, y hay gente que dice lo hacemos de otra manera. Yo soy de los de la tercera opción normalmente, pero se puede plantear cualquiera de ellas. Entonces, pensar en algo, insisto, que una circunstancia externa os lo haya complicado de tal manera que hayáis tenido que anular, y pensar 2 o 3 pasos antes para tratar de conseguir el final. A ver qué sale. ¿Puede salir algo interesante? ¿O no? Muchas gracias, Fernando. Gracias, bueno, Fernando. de hecho, yo he utilizado el o no últimamente, desde que conozco a Fernando, en muchas ocasiones. Es decir, cada vez que estamos pues, en sesiones de coaching o de mentoring, diseñando soluciones, y entonces decimos, esta es la buena y a por esta vamos. Y ahí es cuando me surge, ya lo he integrado, me surge el o no. Porque en el fondo, cuando tomamos una decisión, lo tomamos con lo que sentimos, con lo que tenemos como información en ese momento. Entonces, en el o no, siempre se me ocurre que, añadiendo información, agrandando el contexto, a lo mejor no sería la mejor solución. Y entonces te permite replantearte, tener en cuenta muchos más elementos que no habías tenido en cuenta, porque la pasión por llegar a esa solución está ahí. Lo explicas mejor que yo. Muy bien, pues bienvenida Marta. Muchas Marta gracias. Sanguino. Marta es una persona que conozco desde hace unos cuantos años ya. Yo la llamaba mi torturadora personal. Porque es una persona que que hemos aprendido al conocernos, que teníamos muchos puntos en común. Sí. Ella estudió danza en el conservatorio. En eso no estaba yo, Yo estaba en las artes plásticas y estudió historia del arte, y yo también. Pero teníamos esa necesidad de mover el cuerpo. ¿Cómo lo llaman estas personas que no se pueden estar quietas? Ahora las llaman hiperactivas Claro. o que tienen TDA. TDA o TDAH, Yo sí. era hiperactiva y necesitaba expresarme a través del cuerpo, simplemente. Pero bueno. Y además es una manera de expresar que es con la música. La danza es la emoción, es
relato es el mensaje que antes llega a los demás. O sea, no solamente tú lo sacas y solo puede ser auténtico, si no, no funciona. Y entonces, bueno, pues te has dedicado al deporte también, que es una forma también de mover el cuerpo. Tanto te has dedicado al deporte y a moverte que, si no recuerdo mal, cruzaste Sudamérica en bicicleta. Tal cual. Tal cual. O sea, veis que no se podía estar quieta. Nada, los retos eran heroína para mí. Pero también has estado trabajando en espacios de mucha tranquilidad, como son las galerías de arte. Sí. Es decir, que compensabas los dos, ¿no? El momento de paz, de introspección, con el movimiento de expresar y de... Sí, o sea, yo creo que siempre ha habido movimiento, de alguna manera, porque la ansia también de salir de España y vivir fuera y viajar, eso también estaba. Entonces yo creo que era movimiento físico y movimiento como interno, ¿no? Esta necesidad de cambio continuo, que es algo que cuando estabas explicando lo de esta pasión que nos mueve a querer coger esa primera opción, ¿no? Esa impaciencia, ¿no? por tener ya el resultado, eso ha sido muy característico en mí desde que era pequeña, esto me lo ha contado mi madre. Y era una cosa maravillosa porque nunca he tenido miedo a los retos, pero por otra parte, efectivamente, quizá me estaba perdiendo esas opciones que, teniendo un poquito más de paciencia, podían estar enriquecidas, ¿no? Y yo no llegaba a eso. O sea, era demasiado impaciente y entonces muy kamikaze, entonces era ya, lo quiero ya. Y dentro de esto, cuando estuviste viviendo en Italia, ¿allí qué hacías en Italia? En Italia hice un voluntariado con Legambiente, bueno, con la Comunidad Europea, pero colaborábamos con Legambiente, estábamos en una reserva que había restos arqueológicos y una reserva natural del otro río que tiene Roma, que es el Aniene. Y luego ya estuve trabajando y aprendiendo italiano y viviendo el amor, porque me enamoré, claro. Ma cosa. Sí. Pero de un italiano... De un italiano, de un romano. Claro. Muy bien, Sí, muy bien. sí. ¿Veis lo que pasa en las vidas? Oye, Que uno se va. por cierto, se te ha olvidado la primera pregunta. Pero no importa que se la hagas ahora. O se la hago al final. Ah, bueno, házela cuando quieras. Vale, apúntatela. Yo me apunto, Y Marta es nos verdad. mira como diciendo, Sí, no sé. ¿qué estarán hablando estos dos? No sé qué pregunta hacer. Vale. Entonces, Marta, tú vuelves a España y nos conocemos, trabajas en el mundo, o sea, has creado soluciones integrales de salud física, mental, etcétera. Sí. Y de pronto, hacia el 2020, pues se te cae algo encima que no te esperabas. Es decir, tú que cogías los retos de frente ahí con energía, de pronto sí que no te lo esperabas. ¿Qué te pasa en sí el que no me lo 2020? esperaba, sí. Porque he pasado diferentes etapas, lo hemos hablado antes de empezar, ¿no? Diferentes etapas de duelo, de tener que dejar cosas. Y bueno, pues yo por alguna razón pues las he vivido de manera dolorosa, pero siempre las he superado, he ido avanzando y creo que he ido creciendo, ¿no? Personalmente y profesionalmente. Pero la pandemia me trajo un regalo precioso, que fue un COVID persistente, que me ha durado 4 años, exactamente, además han sido prácticamente 4 años, porque lo cogí en marzo y se me quitó en abril del año pasado, o sea que 4 años enteros. Y eso me ha cambiado la vida. Eso ha sido duro. Eso ha sido muy duro. Aquí muchas veces hemos hablado de que o tú le das la vuelta a la tortilla, es decir, estar siempre con retos nuevos y te sientes con gana, con fuerzas, o la vida te cambia a ti y la vuelta a la tortilla la tienes que dar, pero absolutamente obligada por unas circunstancias. Entonces, el lado positivo, y esto no sé si lo puedes decir, pero tú me lo confirmas porque estás muy metida en el tema, es, bueno, hay gente que supera el COVID persistente. Entonces, sí. No es generar falsas esperanzas, no. pero ocurre. Sí. Y en su caso ocurre. Sí. En realidad, el hecho de... porque muchos hemos vivido el COVID, ¿vale? ¿Cuál es la gran diferencia entre que se te caiga encima el COVID persistente? Es decir, ¿cómo va a cambiar tu vida? ¿Cómo va a cambiar o cómo ha cambiado? ¿Cómo va a cambiar tu vida cuando tienes el COVID? ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? Vale, bueno, claro, es que además el COVID, como es multisistémico, a cada persona le afecta de una manera. Yo creo que hay una afectación general y es
una depresión muy grande, ¿no? Por la no aceptación de una situación física que es muy, 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 muy limitante, muchísimo. Y además sin esperanza. Ahora parece que hay esperanza, parece que ya hay algunas personas que realmente estamos superando la enfermedad y que nos curamos, pero hasta hace 2 o 3 años esa esperanza no existía. Entonces, la visión a largo plazo de tu vida era muy deprimente, era muy triste. Y digo limitante de estar en la cama sin poder moverte, o sea, de que me tenían que traer la comida. De que ir al baño para mí era como, tenía que decirme, venga, Marta, venga, que puedes, venga, que sí, que tienes que ir al baño. O sea, a este punto. Y limitante a nivel mental, porque yo muchos días no sabía volver a casa, me levantaba por la mañana y no sabía, o sea, y llegaba a la cocina y decía, es que, o sea, sé que tengo que desayunar, pero no sé qué tengo que hacer. O sea, no sé si tengo que coger una taza. Ahora como que el cerebro no reaccionaba. No puedes ver una peli, no puedes ver una serie porque no lo sigues, no te enteras, o sea, mentalmente no puedes. Entonces, es muy, muy, muy limitante. Entonces, una persona como yo, que he sido muy, muy, muy activa, que me han gustado los retos, que me gustaba la vida, que era súper vital, gracias por definirme así, me ha encantado. Para mí fue, no lo sé, o sea, entrar en una zona muy, muy, muy oscura en la que yo nunca había estado. Yo creo que la vida, lo estaba pensando mientras estabas hablando y te estaba contando, yo he sido siempre una persona de retos, he sido tal. Yo creo que la vida me vino a decir, se puede vivir sin estar todo el rato retándote. Y ese fue el reto que me puso la vida, el de que no me rete en nada, ¿no? Entonces, no vas a hacer nada ahora, o sea, este es tu reto. Y efectivamente, ese fue mi reto. Mi reto fue aprender a vivir de otra manera. Fue aprender a vivir en la calma, en que si no sucede algo inmediatamente no pasa nada. De hecho, a veces si no sucede algo es muchísimo mejor que suceda. Entonces, bueno, me han sido 4 años de un aprendizaje para mí muy duro por cómo yo lo he vivido, porque me cambió la vida completamente, la vida social, muchos amigos que se perdieron en el camino, pareja y luego el trabajo. O sea, yo tuve que dejar de trabajar, es que yo ya no podía ejercer mi profesión, entonces, wow. Entonces es en esos momentos donde recuperas un poco de energía, donde tomas conciencia de realmente cuál es tu nuevo reto, ¿no? Porque yo quería una vida en movimiento, dinámica, y de pronto me encuentro que la vida me ha parado y esto lo tengo que asumir como un reto, y entonces te encuentras con que te tienes que reconstruir totalmente. Entonces no es que queramos recordaros que no queramos dar la vuelta a la tortilla completamente, pero en este caso, de alguna forma, la enfermedad es la que te lleva a decir tengo que dar la vuelta a la tortilla absolutamente por obligación. ¿Y hay alguna progresión? Quiero decir, ¿los 4 años son 4 años tal cual cada uno? ¿O poco a poco vas viendo el final o el cambio o progreso? No, el final no. El final no lo vi hasta que apareció esta persona que me hizo, bueno, lo digo aquí, supongo que esta especie de sanación cuántica, ¿vale? Y entonces ahí sí, ahí ya vi yo el final. Igual ha habido un duelo post. O sea, yo he tenido estrés postraumático. O sea, quiero decir que tienes una enfermedad y esto sigue, ¿no? Eso sí que eso tampoco me lo esperaba, ¿no? Que después de curarme, claro, tuve un duelo, ¿no? Y era que cada vez que me ponía mala entraba en pánico. Porque, claro, creía que me iba a volver a poner mala como estaba. Los 4 años fueron diferentes. Yo creo que, bueno, es que no sé qué decir, si el primer año fue el peor o el mejor, o no sé. Yo empecé con muchos síntomas, casi todas las personas que tenemos COVID persistente empezamos con entre 12, 15, 20 síntomas, pues que estos problemas digestivos, pérdida de la vista, niebla mental, cansancio, urticaria, se te duermen los pies, ¿no? Y a medida, es verdad, que iban pasando los meses y los años, pues algunos síntomas sí que fueron desapareciendo. A mí, finalmente, los 4 años, yo tuve febrícula todas las noches
y cansancio, o sea, agotamiento. O sea, lo mismo me despertaba a las 9, desayunaba, abría un armario y ya estaba cansada, ya me tenía que volver a acostar. Entonces, bueno, eso se mantuvo hasta el final. La febrícula, la fiebre que me subía de repente y entonces me encontraba muy mal y el cansancio total. Pero el final yo no lo vi hasta que no me hicieron la sanación. O sea, yo de alguna manera dije, voy a tener que vivir así. De hecho, me preparé para pedir la incapacidad y la discapacidad. O sea, yo preparé toda la documentación para solicitar eso, porque me di cuenta que yo no era una persona normal, que yo no podía tener un trabajo normal. Yo trabajar 4 horas era un esfuerzo gigante para mí. Entonces dije, bueno, pues venga, ya está, pues ahora ya asumo que no soy una persona normal, que yo ya tengo una discapacidad. Pero bueno, llegó la sanación y... Pero cuando asumiste esto, también te estabas planteando qué ibas a hacer de tu vida, ¿no? Es decir, ¿cómo te planteabas tu nueva vida si ya tenías que renunciar al deporte, a la actividad física? ¿Y cómo te dio el pensamiento suficiente energía como para decir, bueno, pues por ahí voy a tirar? Creo que el punto de inflexión fue en junio del 2023, cuando me quise ir de la vida, literal. Y me sigo emocionando. No sé. Pues eso, me quise ir de la vida. No lo soportaba más. Y me curó o me salvó el amor. El amor de mis padres y el amor de mis amigos y sin duda mi psicóloga, que ese día que la llamé me salvó. Y a partir de ahí fue todo seguido. O sea, dije, vale, me quedo en la vida, merece la pena quedarse, ok, pero tengo algún cambio. Y entonces fue poco a poco, no sé en qué momento, decidí que me iba de Madrid, elegí Málaga, me fui a Málaga. No decidí en qué quería trabajar, pero tuve la suerte de poder trabajar en la colección del Museo Ruso y en Pompidou, que todos los compañeros fueron, bueno, un bálsamo para mí. La ciudad en sí, la persona que me acogió. Y a la vez, al mismo tiempo, me imagino que la relación con el arte. O sea, me imagino que claro, eso no fue nada, sino que fue algo... Eso es, como que retomé sin quererlo, de repente apareció otra vez el arte en mi vida y eso fue, bueno, maravilloso porque dije, bueno, vuelvo a recoger, a retomar una parte que en realidad tenía un pelín abandonada, ¿no? Y poco a poco en Málaga, aunque me seguía encontrando mal, fui encontrando como otra vez la ilusión por vivir, porque la había perdido. Pero ha sido todo, bueno, fue un paso, otro, no hubo nada premeditado, o sea, se fueron dando las cosas de manera natural. O sea, llegó un momento que yo dije, yo ya no puedo controlar más, yo ya no puedo planificar más. O sea, me he pasado la vida planificando, controlando, queriendo... Ya está, o sea, ya me rindo literalmente, o sea, a la vida. Lo que se dice rendirse a la vida. Dije que la vida me traiga lo que necesito. ¿Y 2019 y 2025 son 2 Martas totalmente distintas? Sí. ¿O hay mucho de aquella del 19? No, la esencia evidentemente sigue, ¿no? O sea, quiero decir... Fíjate, lo pensaba, ¿no? Que sabía que íbamos a hablar de este tema y te digo, me salvó el amor, por supuesto, el amor de mis padres, de mis amigos y también el humor, que mucha gente me decía, ¿cómo puedes seguir manteniendo el humor en la situación en la que estás? Y yo decía, es algo que me ha caracterizado siempre y que no quiero perder, ¿no? Entonces, ni siquiera en el peor momento, ese día tan fatídico para mí, 2 días después ya estaba gastando bromas incluso de esa situación, ¿no? Entonces... creo que el humor ha sido una herramienta que he llevado conmigo y llevo y me ha salvado en muchas ocasiones, en muchas situaciones críticas. En la esencia está, pero como persona, no. O sea, me gusta lo del humor, aparte porque es una de mis esencias, pero porque hace poco precisamente compartía una frase de Nietzsche, que Nietzsche desde luego no se le recuerda por su humor habitualmente, pero la frase de Nietzsche era muy, muy clarividente. Decía que la inteligencia de un ser humano se mide por la cantidad de humor que utiliza. Sí. Entonces, muchas veces el humor parece que es solamente
soterrar cosas serias y al contrario, muchas veces el humor lo que te hace es sobrellevar muy humanamente las cosas serias de la vida, ¿no? Sí, totalmente. Es que el humor es eso, es lo que hace que ese drama, ¿no? Esa situación dramática que estás viviendo, quitarle peso, quitarle intensidad. Entonces, bueno, ha sido algo que he podido hacer. A mí me gusta la persona en la que me he convertido. Con mis más y mis menos, por supuesto, y con las 1.000 millones de cosas que tengo que seguir trabajando y limando, por supuestísimo, pero creo que me he convertido en una persona mucho más empática, muy conectada con su vulnerabilidad, más comprensiva, más tierna, no tan dura, no tan exigente. Maitena me ha conocido, yo era muy, muy, muy exigente, mi nivel de exigencia era muy alto. ¿Por qué creéis que decía yo que me torturaba como entrenadora personal? Y para mí lo más bonito, y eso lo sigo trabajando, es que yo siempre he sido muy independiente. He hecho las cosas sola y la vida me enseñó que me tenía que apoyar en los demás. Entonces, esos 4 años, el apoyo de los otros, el dejarme sostener por las personas que estaban a mi alrededor, me costó, pero es que fue fundamental. Si no, no hubiera podido salir. Entonces... Ahí, nosotros que sabes que hablamos del concepto empresa y de que todo esto de darle la vuelta a la tortilla a veces, no a veces, sino que muchas veces lo relacionamos con elementos de empresa. Este es el famoso antiequipo, que es el déjame solo, ¿no? Es decir, no, yo puedo con todo, es más, si meto a una persona me modifica mi ritmo, prefiero no trabajar con otra persona, y entonces darse cuenta de que el trabajo en equipo, yo siempre hablo del cuadrado, el famoso binomio cuadrado, el A más B elevado al cuadrado no es A cuadrado más B cuadrado, es A cuadrado más B cuadrado más 2AB. ¿Y qué es ese 2AB? Es la capacidad que tiene el equipo como equipo, que nunca vas a tener tú solo. Entonces, trabajar en equipo, descubrir eso de repente en tus carnes y decir, ¡jo! Sí, de hecho, antes de la pandemia yo había estado en una terapia de grupo, hacía terapia individual, pero mi psicóloga me recomendó que hiciera una con un grupo. Y a mí me costó mucho. ¿Te costó? Me costó. No conseguía, como, no sé, no conseguía sentir esa riqueza que te ofrece hacer una terapia en grupo. Claro, llegó la pandemia y el COVID persistente. Mi psicóloga me dijo, ¿te apetece? Y digo, ahora sí, venga, voy a probar, ¿no? Y fue otra experiencia totalmente diferente. Tener a ese grupo al que poder contarle cómo me sentía sin ningún juicio, con un sostén tan bonito, tan tierno, me acompañaban, me agarraban de la mano, lloraban conmigo. Es que eso es, bueno, creo que fue un lujo que me pude pagar, por suerte, porque eso no te lo paga la Seguridad Social, pero creo que fue también vital. Yo creo que todo fue sumando, ¿no? Fue sumando y tuve la suerte de tener una familia que me apoyaba, muchos amigos, a mi psicóloga que fue, bueno... Hay en la parte de trabajo en equipo de la que estáis hablando, a mí lo que me surge de lo que estás contando es, porque es evidente que la sociedad ha evolucionado y ese yo puedo con todo es parte de un mundo casi anterior. Es decir, el que no pueda con todo, o sea, fuera, porque tenemos que ser todos héroes. Sí. Y pues lo mismo que fui aprendiendo el tema de la vulnerabilidad, porque en el fondo te estás metiendo en un terreno donde tienes que aceptar que eres vulnerable ante los demás. Y hoy en día, si no transmites que eres vulnerable, al contrario, no sigues teniendo un gran liderazgo, sino que más bien eres rechazado por el grupo. Pero lo que estabas mencionando me da la sensación de que es como una rendición personal, es decir, aquí estoy y tengo que bajar mis defensas, aquí estoy y voy a contaros lo que más me duele, sin defensas. Y eso es hoy en día una de las premisas del trabajo en equipo, ¿no? Y no es fácil, ¿cómo lo veis? De las premisas del trabajo de equipo y, por supuesto, del liderazgo. Para mí es que liderazgo humanista para mí tiene que ver con el ser humano y el ser humano es vulnerable. Entonces es que quitar esa parte, no, o sea, ya para mí deja de ser humanista.
Yo no digo que un líder tenga que estar todo el rato llorando y contando sus penas, evidentemente, pero sí que tiene que animar también, pero sí. sí que tiene que ser capaz de poder entender al otro, de poder ponerse en el lugar del otro, y en algún momento los demás tienen que ser capaces de poder ponerse en su lugar, en el que está pasando una situación complicada, le está costando, algo no está pudiendo gestionar, y eso es ser vulnerable. Porque, o sea, cuando yo era vulnerable, ¿no? Y muy vulnerable, lo sigo siendo por suerte, pero cuando empecé a darme cuenta y creé justamente el programa Kilómetro Cero, Parar para Vivir, les explicaba a las alumnas, es que es la única manera de que los demás te puedan ver. Es en la vulnerabilidad donde los demás te ven de verdad. Entonces, Y desaparece el juicio. Claro, y no viene tanto juicio. Entonces, es la manera de que el equipo pueda seguir al líder, porque ve a la persona en su totalidad, con sus herramientas, sus hard skills, con todo, pero también con esa parte, con esa vulnerabilidad. Y ahí puedo acompañar al líder y decir, wow, es que esta persona también ha vivido algo parecido a mí. Y es mucho más fácil conectar cuando el líder te dice, vamos juntos a este proyecto, venga, vamos a remar a la vez, Me resulta mucho más fácil conectar con un líder. Hay un planteamiento en el devising que se plantea estos temas, porque lo primero es que el líder tiene que conocer al equipo. Y la única manera de conocer bien a un equipo no es conocer los nombres, afiliaciones y gustos de comida. No, hay que conocerlos al fondo. Y para conocerlos al fondo, tú tienes que dejarte conocer al fondo. Es decir, tiene que haber una compensación mutua de decir, yo quiero conocerte más, yo me dejo conocerte más. Eso es. Y luego, por otro lado, también está el tema de que un buen líder tiene que saber reconocer en su equipo aquellas personas que le pueden ayudar más a él que él a ellos, en según qué tema. Yo siempre digo lo mismo, el fulcro en este caso es la persona que tiene la segunda que más sabe de cada tema. Pero siempre hay alguien en el equipo que sabe más que tú, y tienes que ser capaz de rendirte ante la evidencia, la sabiduría, el compromiso, y habrá gente más ordenada que tú, más comprometida que tú, pero eso se gana a base de conocerse mutuamente. Y si no hay apertura, es imposible conocerse mutuamente. Me recuerda esto cuando invitamos a los jóvenes, a Paula y a Víctor, generación Z, con otro enfoque de liderazgo, pero estoy pensando en esas culturas empresariales donde si muestras todavía a estas alturas algún tipo de vulnerabilidad, lo que te da la sensación es de que te estás poniendo ante un paredón, porque en el momento en que muestres esa vulnerabilidad te van a ir pegando tiros todos. ¿Cómo veis que os habéis encontrado últimamente con empresas donde está en esa dicotomía y todavía no han pasado a la parte de me relajo y me muestro como soy? Sí, yo creo que sigue existiendo esas grandes corporaciones que además son muy potentes y muy poderosas, pero yo creo que tal y como está el mundo y como estamos cambiando, va a llegar un momento en el que eso no va a ser posible. O sea, esos líderes tendrán que cambiar sí o sí. Hay un liderazgo que está cambiando y lo estamos viendo. No solo en las empresas, sino en los países, ¿no? Gobernando. No, que me estaba acordando, ya que echaba retrospectiva, la semana pasada venía una persona que era de una empresa familiar y reivindicaba a las empresas familiares, porque muchas veces en una empresa familiar este tipo de cosas ni se plantean porque son per se. Claro. Es decir, en una empresa familiar todo el mundo se conoce como si fueran familia. Eso es. Y por tanto todos están abiertos y demás. Y sí es cierto que a veces puede parecer que si uno muestra su vulnerabilidad puede no ser un buen líder aparentemente para según qué ciertos cargos. Pero también es cierto que, como bien decías antes, Marta, no se trata de ir llorando por las esquinas. No. Se trata simplemente de decir, yo también puedo ser como tú en este momento ahora, pero también tengo mis herramientas para superarlas y ayudarte a superarlas tú también. Eso es. Pero no soy un, entre comillas, debilucho que necesita algo porque si no, no puede liderar. No, soy una persona que tiene sus ciertos huecos que tiene que rellenar diariamente, pero que intenta aprender cómo rellenarlos, claro. Lo que pasa es que hay un trabajo personal profundo, o sea, hay un trabajo personal de cambio cultural, por lo que tú decías, Maitena, porque parece que si te muestras débil, pues ya no eres apto, ¿no? para liderar. Y claro,
lo que hay que cambiar también es el concepto de debilidad, porque hasta que yo hice terapia, vulnerabilidad para mí era debilidad y para nada, ¿no? Entonces, primero lo que hay que cambiar a nivel social es que la vulnerabilidad no es síntoma de debilidad. Y después, evidentemente, el trabajo propio de uno mismo, de conocerse, de saber cuáles son mis puntos, ¿no?, más débiles o dónde me pongo más tierno, por decir de alguna manera, y poder permitirme, lo que yo os estaba contando, poder permitirme que otros me sostengan. O sea, poder rendirme en algunas ocasiones a con esto no puedo y no pasa nada. Para eso he creado este círculo de amigos o para eso he creado este equipo. En el caso del líder, este equipo tan bueno para que en este momento me sostengan o me den ese empujoncito que yo necesito. Esto para mí es el gran cambio a nivel personal de las personas y por supuesto de las empresas, que como siempre decimos, es que está unido. Es que tú no puedes ser de una manera en tu casa y luego en el trabajo de otra. O sea, eso lo puedes mantener un tiempo, pero llega un momento que sale tu cara, sale la verdad a relucir, ¿no? Entonces, creo que se necesita este cambio, pues eso, como digo, a nivel social y por supuesto a nivel personal. Me vienen a la cabeza elementos como el siguiente, es decir, dentro de esta conversación que estamos teniendo, es una tarea que tenemos en la actualidad que no existía en la época de nuestros padres, que es un trabajo, una obligación que es trabajarnos personalmente, cosa que para ellos era... eso de que me estás hablando. Entonces, que es un trabajo necesario y que no creo que todavía todo el mundo tenga claro y que el que menos o el que más tarde en comprender esto, menos herramientas tendrá para construirse y tener mayor bienestar y sentirse más tranquilo, feliz. Y aprovechando esa propuesta voy a barrer un poquito para casa, porque sí es cierto que las artes ayudan mucho en esa tarea. Es decir, para comprenderse y para entenderse y para interiorizarse, trabajar con el arte, que es un trabajo de esencia y es un trabajo de experiencia, ayuda muchísimo a trabajarse a uno mismo. Sí. Si uno lo intenta trabajar de forma técnica puede lograrlo, pero si uno lo intenta a través de las artes que movilizan otros alambres dentro de ti, facilita mucho ese trabajo. Sí, no, me llama la atención porque esto lo venía comentando hace tiempo. Somos la primera generación, por ejemplo, la mía, ¿no?, que la primera generación que ha ido a terapia. O sea, tenemos unos padres y unos abuelos que no han ido a terapia. Y entonces, todo el trabajo ¿no? y todo el cambio que tú haces, y evidentemente salen cosas, porque todo está relacionado con la madre o con el padre, siempre. O sea, vas a terapia y todo, esto es tu madre, esto es tu padre. Digo, madre mía, podía ser algo más. No, siempre es tu madre o tu padre. Entonces, pero, claro, y a la vez tienes a tu madre o a tu padre que te dice, bueno, pero ¿y cuándo terminas? ¿Cuándo terminas con esto? Que no entienden nada, que les dices que vas al psicólogo y cambian de tema, te echan ensaladilla rusa en el plato, ¿sabes? Porque es como, no quiero tocar este tema. Y de repente les planteas una conversación porque sientes, lo has visto en terapia y sientes que te tienes que sentar con ellos a hablar de cosas que han pasado a lo mejor en la infancia, y claro, su cara es un poema, porque es que todo lo conviertes en un drama, te responden, y yo, no es un drama, es terapia, ¿vale? O sea, es terapia y te lo tengo que cascar, y ahora te gestionas, pero claro, qué difícil, ¿no? Entiendo que ahora los hijos de mis amigas, yo ya no voy a ser madre, pero los hijos de mis amigas van a tener mucha suerte porque todas sus madres ya han pasado por terapia, entonces ya llevan un trabajo, una base sólida, unas herramientas que nuestros padres, benditos sean, que lo han hecho lo mejor que han podido, pues no han tenido. Entonces, bueno, pues es algo interesante también lo que está pasando a nivel social, ¿no? Claro, y entonces la otra reflexión que quería poner encima de la mesa antes de pasar a las distinciones de Sandra es que además en todo este crecimiento personal, trabajarse, etcétera, la cuestión es, no hemos hablado de digitalización, de teléfonos móviles y demás, porque estamos hablando de apoyarnos en el entorno, es decir, de que lo que nos va a sostener y que los que nos está empezando a sostener es el relacional, no ese aislamiento. Y tal vez sea ese el mayor reto que tengan las nuevas generaciones de pasar a comprender esto, que nosotros también hemos tardado en comprender. Sí. Así que, si os parece, nos vamos a la distinción de Sandra.
Queridos todos, algunas reflexiones, escuchando la historia que cuenta Marta. Recuperación versus adaptación, porque la adaptación implica ajustarse a una nueva realidad y encontrar formas de manejar los síntomas y limitaciones persistentes. Identidad previa versus nueva identidad. Para Marta, que ha sido transformada por la experiencia de la enfermedad y la COVID persistente. Hay una pérdida y un duelo versus oportunidad. Quizá con nuevas perspectivas, habilidades o relaciones que han surgido como resultado de la experiencia. También me conecto con la resiliencia y la vulnerabilidad, no solo para superar los desafíos, sino para adaptarse a la nueva realidad. La aceptación, la capacidad de aceptar la nueva realidad y encontrar formas de vivir con ellas. Y la última que ha pensado es orgullo versus dignidad. El orgullo se refiere a la satisfacción y el aprecio por los logros y las características propias. La dignidad se refiere a la autoestima y el respeto por uno mismo, independientemente de los logros o las circunstancias. A ver si os sirve. Wow, sí, no, esta última frase, claro, o sea, entonces soy súper digna, me he convertido en una persona súper digna, me estoy dando cuenta. Sí, o sea, me respeto muchísimo ahora. ¿Quién es Marta ahora? Lo primero, soy disfrutona. Este es, yo creo que el rasgo. Hay dos palabras que me definen desde hace mucho tiempo, desde que viví toda esta situación, y todas mis amigas, todos mis conocidos y mi pareja actual lo sabe. Mis dos palabras favoritas son fácil y divertido. Intento que todo sea en mi vida fácil y divertido. Muchas veces es difícil porque las circunstancias externas a mí lo complican. Aún así pienso, vale, ¿cómo puedo hacer esto más fácil y más divertido de lo que es? Estas son... esto es algo que me caracteriza. Una persona cómica, una persona vital, una persona que adora el silencio y descansar, duermo muchísimo, es algo que no valoraba para nada. Cuando tenía COVID persistente dormía hasta 14 horas, porque era lo único que podía hacer. Entonces, bueno, pues he dormido muchísimo. Era cuando mejor tenía la piel. Mis amigas me decían, ¿no se te ve cara de enferma? Y yo, claro, prueba a dormir 14 horas, verás qué cara se te queda. Entonces, bueno, sobre todo eso, ¿no? Una persona mucho más comprensiva, eso, blandita. Es que además me ha cambiado hasta el cuerpo. Es que mi psicóloga me lo dice, que antes era, pues, estaba dura como la mesa, y me dice, de repente tu cuerpo ha encontrado su lugar y ahora está como más redondito, y yo creo que tiene que ver con este cambio, con el que haya relajado y soltado, porque estaba como constreñida todo el rato, ¿no? En estas reglas y en esta exigencia máxima, y de repente ha sido, ay, no. Han cambiado mis prioridades, en fin, bueno, sobre todo optimista, sigo siendo, creo que lo perdí por momentos, no creo que lo perdiera completamente, sino que por momentos sí que dejé de ser optimista debido a la situación, pero creo que eso me sigue definiendo y muy no está mal. Y ya está. No está mal, no está mal. Yo lo dejaría en dos palabras que lo ha dicho ella. Facile e divertente. Yo me quedo con la parte de Sandra sobre el tema de la aceptación, que yo creo que es, en realidad, de todo lo que has contado, creo que el mayor reto es aceptar que lo que estoy viviendo lo tengo que asumir como que esta es mi nueva realidad. Y eso creo que es de las partes más duras, ¿no? Es decir, esta es mi nueva realidad, o sea, me guste o no me guste, esto es lo que hay. Efectivamente, yo creo que eso ha sido lo que ha alargado mi enfermedad, el que yo no aceptara que mi vida de alguna manera tenía que cambiar, que yo tenía que ser otra persona y tenía que cambiar, y yo me resistía. Hubo una lucha muy grande, ahora lo veo, ¿no? Pasado el tiempo, ahora lo veo que me resistí demasiado, porque no quería abandonar esa Marta, esa, ¿no? A la que todo el mundo mujer veía fuerte, como una súper mujer, fuerte, súper deportista, que puede con todo, que se levantaba a las 5 de la mañana para ir a yoga y entrenaba 6 días sobre 7. Yo no quería abandonar esa imagen que había creado sobre mí, porque era como
como si los demás dijeran, ¿qué ha sido? He perdido, ¿qué ha sido, ¿no? O sea, ¿no? ¿Quién es Marta y eso ahora, no estaría ¿no? relacionado no solamente con el tema de la aceptación, sino con el tema del orgullo. Claro, ¿no? Esta cosa de, ¿cómo se dice? Defraudar al otro, ¿no? Que no haces deporte. Y defraudarte a ti mismo. Y defraudarme a mí, claro. Claro, porque sería más defraudarte a ti misma. Claro. Sí, Y es la más, imagen no, que- siempre es defraudarte a ti. A los demás no los defraudas. Eso está en tu cabeza. Tú crees que defraudas a los demás si dejas de... Estaba en mí y ha seguido estando. Yo he seguido haciendo terapia porque para mí ha sido muy difícil tener que dejar de entrenar cuando era toda mi vida. Toda mi vida giraba en torno al deporte. Entonces, de repente aceptar, ahora ya lo tengo aceptado, pero me ha costado, que ya el deporte no es una prioridad en mi vida. Por lo menos este año, por lo menos en este año en el que yo he estado bien y me he tenido que recuperar y he tenido también que superar que cada vez que me pongo mala, que me duele algo, no va a ser COVID persistente, que si estoy cansada no va a ser COVID persistente. Entonces, tampoco me podía volver al deporte, a la danza. Yo sé que volveré, o sea, yo sé que en algún momento volveré y ya estoy volviendo, ya con mis ejercicios, ya hago yoga, pero de repente mis prioridades han cambiado. Volverás al deporte igual que has vuelto al arte, como elementos complementarios de la salud. Efectivamente. Volveré al deporte como algo más que está en mi vida, no como una obsesión o como lo único que definía a Marta Sanguino, que la mayoría de la gente me sigue teniendo grabada en su móvil como Marta Sanguino Pilates o Marta Sanguino entrenadora. Y entonces, olvidaos ya de esa Marta. Podéis quitar ya maltratadora, ¿no? ya maltratadora. Ya podéis quitar ese surname porque ya no es. Bueno, que volverán las oscuras golondrinas, pero aquellas que sabían nuestros nombres, esas no volverán. Esas no volverán. No. ¿Con qué te quedas de esta conversación? Yo es que soy muy de humor y me encanta que Marta transite el humor no solo para ser feliz, sino para ser simplemente. Y eso me encanta. Pues yo me quedo con estas partes de realmente tener que aceptar. Tener que aceptar y de sentirte digna justamente por lo que eres y no por lo que consigues o lo que haces, sino por mantener integridad. Y también me quedo, yo creo que a nivel aportación para todos nuestros escuchantes, con la parte de... hubo momentos en los que perdí el optimismo, porque cuando nos quedamos sin energía, pues hay veces que ni siquiera podemos mantener esa actitud, pero gracias a Dios pasa el momento del bache y podemos recuperarlo. Es decir, que nada está perdido nunca, sino que se puede recuperar. Y una última cosa, que es vivir sin vivir en equipo, de vez en cuando al menos, no termina de ser vivir. Es decir, necesitamos a los demás para casi todo. A veces no, pero intentar vivir sin nadie es imposible. Esto va a ser una lección para mí, porque ya sabéis que en las artes plásticas somos más individualistas. Sí, pero bueno, somos animales sociales. Nada, yo una última cosa, aparte de agradeceros, por supuesto, la invitación aquí. Estando enferma llegué a crear un canal de humor que se llamaba La Covidteca, donde hacía humor de todo lo que nos pasaba, los que teníamos COVID, como ir al baño. Entonces, gracias a un amigo que es actor, los grabé con él, con un casco militar, iba como si estuviera en la guerra, le pusimos una música, o sea, decidí que esa iba a ser mi terapia durante el COVID persistente para poder reírme de lo que me estaba pasando, más allá de que muchos días me quedara en la cama llorando y preguntándome por qué no se me pasa, ¿no? Pero hasta ese punto, ¿no? Usé el humor, me empezó a seguir un montón de gente, mucha gente que tenía COVID persistente me escribía y me decía, no lo entiendo, ¿cómo puedes hacer broma de esto, ¿no? Y yo le dije, porque es la única manera que encuentro ahora mismo para sostener lo que me pasa, que es reírme de mi propio drama. Sí. Entonces, sé que lo hemos hablado antes de entrar, aún así sigo manteniendo que, o sea, el humor es maravilloso, que no siempre es posible mantener esa actitud, no siempre es posible, es a poner la mejor cara. Pero como tú bien has dicho, Fernando, creo que si te acompañas, si te apoyas de los demás, el camino siempre va a ser mucho más fácil.
Pues para terminar, ya sabéis cuál es nuestra última frase, es decir, no puedo controlar de dónde viene el viento, lo único que puedo hacer es aprender a ajustar las velas para llegar a mi destino. Muchas gracias a todos los escuchantes, oyentes, y espero que hayáis disfrutado de esta lección de vida. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Fernando. Gracias. Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer.